Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de día miércoles 30 de septiembre. Gracias por estar con nosotros a través de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana en nuestro análisis económico haremos un balance de las actividades de la Dirección Nacional de Medicamentos y en cuyo trabajo se ha visto obligado a denunciar y a restringir el uso de fármacos en hospitales de la República, así como también a prohibir la venta de medicamentos en farmacias, lo que ha venido de alguna manera a salvaguardar muchas vidas. Un tema que además de cuidar la salud también significa un ahorro importante al bolsillo de los salvadoreños y del Estado mismo, además de verificar que la calidad de los productos desde luego cumplan con los estándares idóneos. Para este día está, por cierto, programada la inauguración del Laboratorio del Control de Calidad en el área físico-químico, microbiológico y desde luego contar con el primer laboratorio centroamericano de verificación de calidad de insumos médicos. Esto es bien importante, que vamos a aprovechar, analizarlo en el contexto de lo que son la presencia de nuestros invitados esta mañana. Quiero saludar al doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto compartir este espacio, sobre todo porque está tocándose temas que son tan importantes, tan necesarios para la población. Yo creo que no hay en el planeta una familia que no tenga contacto con un medicamento, con un insumo médico, y siempre es bueno que nosotros vayamos aprendiendo responsablemente a usarlos. Así es, en efecto. También vamos a conocer la experiencia que tienen países en este mismo rubro, como es el caso de México, que también nos acompaña esta mañana, el doctor Mario Alanís Garza, director nacional de Asuntos Internacionales en México. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Para nosotros es muy importante estar con la Dirección Nacional de Medicamentos. Creo que para Centroamérica esto es un gran logro y estamos con mucho gusto con ustedes. Así es, en efecto. También conocer la experiencia que tiene Paraguay. Nos acompaña la doctora María Auxiliadora Vargas de Dentice. Ella es directora nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar en esta tierra tan bonita y también para acompañar a la Dirección Nacional de Medicamentos. Qué bueno. La invitación para que ustedes participen es importante, sobre todo cuando se trata de un rubro, como lo decía bien el doctor Coto, que nos atañe a todos. Tiene que ver muchísimo con el uso de medicamentos, precios, mercado, accesibilidad, en fin, de tantas cosas. Es bien importante que en esta hora y media usted y yo podamos compartir, desde luego, esta experiencia que se tiene a partir de la ley de medicamentos y su vigencia en el mercado, también precisamente con la implementación de este primer laboratorio, que creo que eso es lo importante y nos vamos a centrar muchísimo, y por supuesto la experiencia de otros países. Veamos, 3 preguntas clave que teníamos preparadas, obviamente, para poderlas tener presentes en el análisis esta mañana. ¿Qué aportes significativos traerá al país el nuevo laboratorio de verificación de calidad? Que ese es el punto clave. Es importante que veamos esto desde la perspectiva de la importancia que puede tener para el país y sobre todo para certificar y verificar si tenemos medicamentos de calidad. La segunda dice así, vea usted. ¿Por qué el país, teniendo una ley, sigue siendo vulnerable al ingreso de medicamentos ilegales? Esta también es otra pregunta clave, sobre todo porque en los últimos días hemos visto un trabajo bastante intenso que ha tenido la Dirección Nacional de Medicamentos y pese a todo de contarse con esas regulaciones, siempre se tienen alguna presencia de marcas o productos de medicinas ilegales en el mercado, especialmente en el tema de farmacias y, perdón, de hospitales. Veamos la tercera pregunta que vamos a tener también presente este día es ¿a qué costo económico la industria farmacéutica convive con la ley de medicamentos? Como siempre,
ha habido cuestionamientos, críticas a lo que ha sido la ley, y por esa razón vamos a tenerla también en su momento que analizarla desde esa perspectiva. @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas en Twitter para que usted las utilice en esta hora y media y pueda formular sus comentarios y preguntas que nos permitan también llevar un mejor desarrollo de este análisis que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Doctor Cotto, ¿en qué consiste este laboratorio de calidad? Quizás para poder entender mejor y ver la experiencia de la que se puede sumar México y también Paraguay, ahora que tenemos la presencia también de ellos como funcionarios. Siempre pueden haber algunas condiciones que en el transcurso, desde la salida de la fábrica hasta la puesta en la mano del consumidor, modifiquen esas situaciones. Así es que es importante que después del mercado nosotros podamos verificar la calidad, y esto se hace en primer lugar haciendo un análisis de las condiciones o características físicas, de las condiciones o características químicas. Ahí se mira la cantidad de principio activo, los excipientes, etcétera. Pero también es importante evaluar la esterilidad. Nosotros en este momento estamos ya concluyendo con el montaje de la última etapa que nos faltaba, que es el laboratorio precisamente de análisis microbiológico, que es el que están viendo ustedes. ¿Qué es este precisamente? Correcto. Este es el primer laboratorio, no teníamos esto en el país. Lo que pasa es que las condiciones que tenemos aquí, Ernesto, en este momento con este laboratorio, permiten que los resultados sean completamente fiables. Aquí hay análisis que se hacen microbiológicos. Sí, a eso iba, porque la mayoría de empresas o laboratorios cuentan con sus propios, digamos, salas con este tipo de instrumentos, ¿no? Sí, nosotros en este caso... Esta es la versión oficial, es decir, a partir de aquí es un poquito más certero que lo que me pueden decir allá afuera. Lo que pasa es que la responsabilidad nuestra es tan seria porque usted puede incluso retirar el producto con los resultados. ¿Cuál será la diferencia entre nuestro país y tal vez el doctor nos ayuda también, el doctor Cotto, un poco para comprender mejor? ¿Por qué nosotros llevamos la delantera en esto a nivel centroamericano, ¿no? Pues a reserva de lo que el doctor pueda decir, yo creo que ha sido una voluntad política y una voluntad técnica de hacer un esfuerzo de avanzar, porque los logros han sido muy importantes en los últimos años. Ese énfasis que puede tener una ley y todos estos elementos que conforman obviamente el papel del Estado como un ente observador y regulador del mercado, sí. No caen en gracia, decía la reflexión anteriormente, sobre todo cuando se trata de ordenar un poco este tipo de situaciones en el mercado. ¿Igual similar experiencia vivieron ustedes en Paraguay? Sí, tuvimos mucha resistencia al comienzo porque se encontraban laboratorios que estaban muy lejos de cumplir con una certificación de buenas prácticas. Entonces son estos laboratorios los que pusieron de repente resistencia. Por eso, anteriormente teníamos 23, hoy tenemos solamente 19 laboratorios. Estos que no pudieron certificar tuvieron que bajar a ser solamente empaquetadores o fraccionadoras y envasadoras, tercerizar su producción porque no contaban con los medios para poder certificar. Es un proceso de educación, es un proceso de control, es un proceso de disciplina administrativa, porque como dice Mario, la persona que presenta, por ejemplo, un expediente a la agencia regulatoria tiene que tener la certeza de lo que le va a suceder. Un problema en México y es un problema a nivel mundial. De hecho, en la OMS hay grupos que están estudiando todo este fenómeno y midiendo el impacto económico y el impacto en salud. En el caso particular de la COFEPRIS en México... Usted incluso hablaba de un producto que contenía cierto veneno, más que un beneficio para la salud, era un veneno para el cuerpo, ¿no? Bueno, hay incluso experiencias muy interesantes. Con Paraguay nosotros estuvimos en contacto por un producto muy usado que se le añadía a expectorantes o productos para combatir la tos, y que tenían un derivado, una contaminación química que incluso podía ser hasta mortal. ¿Por qué tenemos una ley y por qué todavía hay productos de esta naturaleza, no? Bueno, pues porque hay ilegalidad, porque uno está tratando de combatirla, porque puede ser que entren productos que no han sido debidamente autorizados. Ahora, estos laboratorios, los tres que conforman el Laboratorio de Control de Calidad de la Dirección Nacional de Medicamentos, le van a permitir al público
tener un lugar donde se pueda investigar, no solamente por rutina o por el proceso que llevamos, sino también por denuncia. La fabricación de un medicamento y la calidad es un proceso continuo, tiene que estar monitoreado desde el inicio de una producción y después seguirle este monitoreo al producto terminado. Son problemas penales cuando hay medicamentos falsificados, productos milagro, y bueno, en nuestro caso, además vigilamos la inocuidad de alimentos. Una persona que esté vendiendo medicamentos falsificados se está vendiendo muerto. A ver, pero entonces meterían preso a mucha gente que, perdón un poco el comentario, que en el centro vive de eso. Bueno, yo creo que no. Yo creo que de la capital. Lo que va a suceder es que se va a dejar de hacer. El caso de la anestesia vencida o no sé, que tenía problemas en el Seguro Social, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que los procesos de auditoría, Ernesto, son procesos que definitivamente son necesarios, pero a veces crean como un disconfort. Y este producto, perdón que le interrumpa, porque este producto, por ejemplo, si viene del extranjero, entra al país, ya trae una certificación, sí, o siempre tiene que pasar por el laboratorio, hablando del control de calidad. Nosotros somos responsables de verificar la calidad de todos los productos que se comercializan en el país, que se venden en el país o que se usan en el país. Gran parte de la denuncia ciudadana casi por lo general apunta al sistema de redes públicas, sobre todo por el tipo de medicamento, llamémosle de baja calidad, y sobre todo también sobre el tema de la perdurabilidad o llamemos la vigencia que sostienen. Bueno, ¿qué papel juega en el mira, caso de la aquí hay mucha tela que cortar en esto, pero yo nada más voy a señalar un puntito, ¿verdad? Ha habido evidencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, de médicos de la red pública que le dan recetas a los pacientes para que compren en farmacias privadas. Y lo que argumentan es, mire, es que el producto aquí es de mala calidad. Sí, exactamente. Ahora, me refería a eso. Mi pregunta es, ¿cómo sabe el médico que es de mala calidad? Realmente la determinación de la calidad de un producto es un proceso técnico-científico. No es lo que a mí me dicen. Doctor Cotto, como siempre, gracias. Es un gusto conocer qué está haciendo la Dirección Nacional de Medicamentos. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre nos hemos sentido en casa. Muchas gracias por traer estos temas de cara a la población. Son temas importantísimos y es bueno que la población se vaya informando de los avances que tenemos como país. Cómo no, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Pues cada quien a realizar las actividades pertinentes de este día, ¿verdad? Con mucho ánimo, con mucha esperanza y con mucha fe en Dios. Así es que gracias. El reprise de este programa hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.